Bienvenidos a todos a una nueva cita con la actualidad de Herrera. Y hoy traemos actualidad cultural, porque José Antonio Quiles, profesor, investigador, músico, tiene todas las facetas. Maestro de mucho y aprendí de poco. Pues buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Pues ha decidido reeditar una de sus obras, que es Idiosincrasia de un pueblo, Herrera y la música. ¿Fue tu primera obra? Sí, bueno, fue una obra coral, digamos, a mí me tocó coordinarla ya por el año 2004 y yo estaba entonces en la dirección de los Amigos de la Música y decidimos con el concierto de Mestu que dimos, la publicación de un disco, pues hacer un poco una revisión de la historia musical de Herrera. Se tocó a muchísimas puertas, de hecho en aquella época hubo 28 articulistas que se mantienen ahora y bueno, mi faceta fue idearlo, coordinarlo, montarlo y bueno, en particular yo escribí solo uno de los artículos, el resto sí que no son míos. Se unió, según pone la misma obra, a 30 articulistas, de los cuales algunos ya no están entre nosotros incluso, y se ha mantenido en esta reedición todo lo que en ese libro se incluyó. Se han mantenido todos los artículos relativos a la música. En la época hubo algún artículo que no era musical, pero bueno, por cuestiones de financiación y demás, y ahora se han mantenido todos los artículos estrictamente musicales. Y sí es verdad que hay, si no recuerdo mal, 4 de los articulistas que no están entre nosotros. Entonces, bueno, hace ya 18 años de esta obra. Durante este año mucha gente ha preguntado por ella a raíz del libro que se publicó el año pasado, entonces, bueno, yo tenía todos los archivos antiguos, tenía las fotografías y decidí que, bueno, a un precio casi de edición, pues ofrecer de nuevo la obra al pueblo de Herrera. ¿Cuál es el precio? El precio actual 6,50. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues desde el fin de semana pasado en Librería Acuario, Modas Albeni y en Papelería Juguetería Santi, los mismos establecimientos que colaboraron el año pasado, a los que les doy las gracias desde aquí, que se llevan una parte económica pequeña, porque al fin y al cabo es su trabajo. Algunos me dicen, no, que yo no quiero nada, que solo por el pueblo, pero bueno, yo reconozco que su trabajo es su trabajo y que tampoco, igual si en el futuro quiero seguir contando con ellos, pues claro, me parece que es algo de decencia profesional. Muy bien. En la anterior edición, en 2004, se editaron 500 ejemplares. ¿Cuántos has editado en esta nueva edición? En aquella edición fueron 500 y como bien te decía, como se publicaron fueron gratuitos, porque teníamos financiación municipal, ¿no? Y de 3 empresas que colaboraban. Entonces los 500 se agotaron en el momento y faltaron. De hecho, buscando este año el propio libro original, compañeros míos íntimos de aquella época de la banda ya no lo tenían, o lo han perdido, o estaba muy gastado, las páginas, o lo habían prestado y tú sabes que como se presta un libro nunca vuelve atrás. Entonces mi suerte ha sido que yo lo tenía en digital y que tenía todo el montaje bruto del libro previo. Entonces por ahí he podido un poco salvar la obra, si no probablemente habría cosas perdidas. Y hemos editado ahora mismo 100. Tampoco el año pasado del libro de la historia de la música de las músicas populares de Herrera se vendieron pues más o menos el doble. Yo no sé si el pueblo responde mejor, pues ya iremos. Lo que pasa es que también te digo, han subido un montonazo los costes de transporte. ¿Qué te voy a contar? Todo. Lo que sale en televisión, al fin y al cabo, nos acaba repercutiendo. Y cuando yo iba con la misma gente que lo edité el año pasado, en el mismo sitio, de la misma forma, digo, no puede ser, los gastos de transporte se han, pues no sé si triplicado, es un poco una locura. Entonces, pues, de momento estamos por 100. Bueno, como hace tanto que se editó este libro, en 2004, habrá mucha gente que quizá ni lo recuerde. Yo he estado bicheándolo un poco y se habla de la historia de la música en Herrera, y la música en Herrera tiene ya documentado desde mediados del siglo XIX que existía, que había mucho movimiento musical en Herrera, ¿no? Sí, de hecho, aunque voy a estar constantemente relacionándonos con el año pasado, con el libro de las músicas populares. Sí, que porque, es este, que lo traigo aquí. Exacto. La gente que en un año ha decidido, después de hacer todo esto, sí, reeditar. Claro, mi trabajo bibliográfico suele ser los veranos, que tengo vacaciones y aprovecho el tiempo. Y bueno, con el COVID tampoco vamos a viajar mucho. La cosa es que ese libro ve un poco de porque es en realmente la idiosincrasia de un pueblo donde Pascual, que era entonces hermano mayor de la hermandad de la Servita de la Señora de los Dolores, bucea en los archivos históricos de la hermandad y saca un nombre de
hombre llamado apellidado Medina, que aparece en el libro de las músicas populares, pero justo en la idiosincrasia de un pueblo hay documentos de hasta 20 años antes a ese nombre. Entonces ahí es la primera vez que se habla de esa fuente tan antigua en la historia musical de Herrera, en los archivos de la Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores, que probablemente en otras hermandades haya también archivos similares, pero del que tenemos constancia y el que está aquí publicado y que se publicó en el 2004 es el de Pascual Domínguez. Y hablamos de 1849. Sí. Sin nombre, sí, con nombre de músico conocido un poco posterior, pero sin nombre en 1849. Que en esa época, curiosamente, la Virgen tenía un sectario en lugar de un quinario. Y bueno, y también está documentado, Pascual lo dice en el artículo, que se tocaba el estaba en mates, se habla de orquesta más que de banda. Bueno, probablemente no fuese lo que nosotros nos imaginamos que es la música hoy en día, pero sí es verdad que había música. ¿Y música local? No eran... Pensamos que sí, porque el apellido es de Herrera, y de hecho, con posterioridad a ese Medina, aparece un José Luna, que además por Juan Jesús, creo que me dice que era familiar suyo, que fue un secretario del ayuntamiento, y parece ser que pudiera ser el mismo. Y ese José Luna sí es seguro que es de aquí de Herrera. Entonces, bueno, y tenemos, que también está publicado aquí, y también estaba el año pasado, la foto del bisabuelo de Rafaelito Azafrán, que le decíamos nosotros, que es la primera foto de músico conocido, que también es de finales del 19. Entonces, bueno, sí ya hay fotografías que ya está bastante asentado, porque hacerse una fotografía no es cualquier cosa en el propio siglo que se inventó la fotografía en Francia. Y además se recoge también que hay maestros ya, poco tiempo después, que ya hay maestros de música en Herrera. Sí, en el mismo archivo de la Virgen de los Dolores se habla de maestro de música. Claro, lo que pasa es que maestro no sabemos si como coordinador del grupo de músicos que le tocaba a la Virgen o maestro como enseñante, porque claro, la palabra maestro en verdad se aplica en música en general, a cualquier músico se le llama maestro, pero no sé si es por músico, si es por director o si es por enseñante, hasta ahí no llegamos. Lo que sí es verdad que la música en Herrera ha pasado por todas formas, ¿no? Bandas de música, agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores, grupos de baile, todo, grupos de rock, todas las formas. Claro, algo muy bonito de este libro, de esa época, de cambio de siglo, de principios del 21, claro, todavía no había llegado... A ver, la música es un reflejo de la sociedad, al fin y al cabo, y según hay recursos, pues así... Bueno, no por casualidad la música antigua estaba en los palacios o estaba en la iglesia, pues a nivel local funciona algo parecido. A principios del siglo XXI todavía no ha venido la crisis gorda del 2008 con reminiscencia durante 10 años, hay una época de bonanza y es verdad que el libro refleja esa época de bonanza. En el 2004 en Herrera había un coro rociero, un coro parroquial, un grupo de sevillana, un grupo naciente de rock, las dos bandas de música, la banda de corneta y además con plenitud de actos en un artículo que se ha añadido al final de este libro, donde hay un repaso mes a mes de la actividad de los Amigos de la Música del año 2000 y principios del 2001, mes a mes había actuaciones, búsqueda, fotos, encargos de escultura, recuperación de archivos, ensayos, un coro, actuación a la residencia de ancianos, quiero decir, muy pleno, tampoco teníamos la pandemia como estamos ahora. También el Conservatorio de Música empezó a tener un montonazo de alumnado. Se habla en uno de los articulistas, Cristóbal Galvez, que era coetáneo de cuando yo estudiaba. Nosotros para estudiar ciertos instrumentos teníamos que ir a Écija. Aquí en Herrera había 2 profesores, no había más. Sin embargo, a principios del siglo XXI, creo que son 13 profesores los que había, con 200 alumnos. También es verdad que hay una voluntad municipal, la hubo a principios de la democracia, la sigue viendo después y la sigue viendo actualmente. Entonces, el impulso ese, pues los ayuntamientos también lo cogen de la mano y tiran de hacia adelante. Entonces yo creo que es un reflejo de la sociedad de Herrera de esta época. El hecho incluso de que en Herrera haya un conservatorio, que no lo hay, aunque sea elemental, pero que no lo hay en la mayoría de los pueblos, y más con los habitantes que tiene Herrera, ¿no? Claro. A ver, en Herrera, el año pasado me entrevistaron en un periódico de Osuna, El Pespunte, y yo recuerdo una anécdota de un hombre que tampoco está entre nosotros, pero que no es articulista del libro, y que él, cuando tomábamos 2 copas y siempre acabábamos hablando de música, me decía: Aquiles, es que nosotros fuimos a Sevilla en el año 78, 79, 80, porque creo que la escuela de música vino aquí la primera vez en el año 80, y decían: ya venís los músicos por dinero, y decíamos: no queremos dinero, queremos profesores.
Y le decían, ¿cómo que profesores? Si todo el mundo de todos los pueblos viene por dinero. Pues los de Herrera, según me contaba este hombre, y lo creo a pie juntillas, iba a por profesores. Entonces eso, con el tiempo, insisto, mimado, cuidado, pues se ha disparado un poco y está llegando pues a donde tú dices bien, que no es solo escuela, sino que también es conservatorio. Con respecto a los articulistas que tiene esta obra reeditada, llama la atención pues, mucha gente con cierta edad, contando sus experiencias en diferentes, ya digo, en diferentes grupos, en diferentes orquestas. Ese momento de rescatar todo eso con las personas que lo han vivido tiene que ser algo muy grande para una persona investigadora, ¿no? A ver, yo esto lo hice siendo un niñato. Pero sí es verdad que a pesar de ser un niñato, yo ya desde 2001 que sacaba un artículo, pues me gusta. Yo estuve unos años que estudiaba historia y me gustaba por afición. Yo veía que muchas de las anécdotas, bueno, y ahora lo veo todavía más claro, que nos contaban, y hay anécdotas, pero no solo que yo pueda contar, sino músicos de mi edad, incluso mayores que yo, que todavía siguen vivos. Esas anécdotas se perdían, y esa lucha por continuar la línea musical de Herrera se perdía. Entonces vimos la oportunidad, estábamos viviendo un momento dulce en aquella época, teníamos tiempo, yo no tenía hijos, y entonces decidí aprovecharlo. Sí es verdad que no era fácil, a ver, no quiero decir, algunas de estas personas te lo narraban, pero te decía, escribe un artículo, decían, no, escríbemelo tú. Entonces, en ese momento mi trabajo fuerte fue primero luchar contra la inhibición que pudieran tener algunos de ellos, y el segundo, ayudarles a coescribirlo, porque no siempre ellos se sentían que lo que escribían era fiel a su realidad. Entonces, en ocasiones lo tienen que escribir, me lo mandaban en apuntes, aunque sea bolígrafo, lo pasábamos, lo leíamos, estás a gusto, no estás a gusto, lo volvemos a ver, estás a gusto, hasta que más o menos se le dio una forma final. Pero no siempre esta generación de algunos que ya han desaparecido se expresan bien por escrito. Claro. Con todo el derecho del mundo también. Una vez más somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra infancia, de nuestra escuela, etcétera, etcétera. Pero se han quedado anécdotas muy chulas. Muy chulas. En uno de los artículos se cuenta como un hombre, que no lo, el que quiera que se lo lea, de la rondalla, que estuvo también funcionando en Herrera mucho tiempo, pues en una noche buena que decidieron a cantar por las calles, la Guardia Civil los paró, la Guardia Civil de los años 60 creo que era, y le dijeron que si querían tocar que le trajeran un pavo. Entonces tuvieron que saltarse un cortijo, coger un pavo, llevárselo a la Guardia Civil, y cuando llegaron el guardia estaba más de coña que... Y bueno, decía, ¿y ahora qué hacemos con el pavo? Pues, en fin, pues eso lo contaban esos hombres. Claro. Y o de ahí me acuerdo perfectamente, a Marina le había dado un concierto y dos hermanos, había más hambre que la leche, el pago al músico era una olla comía, un hermano se aprovechó mientras otro iba al baño, o cualquier, no me acuerdo cómo era exactamente, pero la olla se la comió uno nada más. Entonces el otro hermano venía y dice, voy a tocar por la comida, si me vengo sin comer. Bueno, de esa, o llevar el instrumento a las huertas en bicicleta, como contaba Joséito Reyes, o dar una serenata con caja de cartón en la batería y tenés que irte corriendo y dejarte la batería y decir, bueno, como son cajas de cartón, ¿qué más me...? En fin, estos hombres tenían muchas anécdotas que nos suenan a películas de Berlanga, pero que son de aquí, que no hace falta irse a archivos históricos documentados. Claro, que fueron reales y que toda esa historia se recoge aquí, que es muy difícil que un pueblo recoja toda esa vida que hubo antes de... Claro, parte de reeditarlo también por eso. Yo insisto que nuevo tiene 3 partes, que después si quieren entramos en materia, sí. Pero en este año mucha gente me ha preguntado por el volumen. Entonces, bueno, yo lo primero, con la gente que ya no está no le puedo falsear las palabras. ¿Qué puedo hacer? Restaurar la foto, que sí lo he hecho, intentar ser fiel a la realidad que se contó en su época y ofrecer un volumen, un poco de calidad a un precio módico. Insisto, el objetivo siempre es que llegue a cuanto más herrereños, pues mejor. Pero si veo que si no se vuelve a reeditar, se pierde, porque cuando yo he buceado en estos años, llevan 18, pues hay gente que lo tienen perdido, o hay gente que no sabe que se publicó, o los que saben que se publicó no llegaron a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hoy en día publicar es bastante más fácil que hace 20 años, aprovechamos tecnología y tiramos para adelante. Me llama también la atención, que luego hablamos de los artículos que son específicos de la reedición, pero me llama la atención de este volumen de 2004, que hay muchos herrereños trabajando o viviendo de la música fuera de Herrera. Herrera ha dado muchos profesores, ha dado muchos directores de
de orquesta o de... Claro, en esa época, de hecho, bueno, yo me considero que vivo de la música porque soy maestro de música, al fin y al cabo uno más. Pero en esa época había gente que había tenido que ir fuera y los invitamos a que escribieran, incluso participaron en algún concierto y demás, y bueno, y salen aquí. Hoy en día creo que hay más todavía que había entonces, se ha multiplicado, el árbol sigue creciendo. Sí es verdad, y una vez vamos al desarrollo social, que la música pasó por un boom que no está pasando ahora mismo. Ahora mismo las enseñanzas artístico-musicales se mantienen, pero digamos que no hay me faltaría demostrarlo con datos, pero no hay un progreso. Incluso chavales jóvenes, que fueron alumnos míos concretos de la banda, este año han llamado a uno a trabajar a Jaén y se va con los ojos cerrados, y otro lo han llamado de Málaga y se va, pero llevaban años un poco diciendo, oye, estudié tanto, ¿para qué? Para ir tocando en 4 bolos, para ir tocando en 4 sitios. Entonces esa estabilidad que probablemente mi generación sí encontró, la generación posterior, mejor preparada y con más cantidad, la están encontrando, pero con más esfuerzo o con menos suerte igual de la que tuvimos nosotros, pero no por nada, sino, insisto una vez más, porque el auge de la enseñanza musical quizá que no esté ahora en su mejor momento. Pero bueno, claro, la educación tira, o los currículos educativos tiran hacia otras materias que no son la enseñanza musical. Hoy en día, informática, aunque parezca, bueno, lengua y matemática evidentemente, pero informática, el tema de lo digital, el tema de las altas capacidades, el tema del inglés, que yo creo que se está viviendo su apoteosis actualmente. Entonces, eso se le está comiendo. El artículo del que era entonces profesor de música aquí en el Colegio de Herrera, que participó, que también era miembro de los Amigos de la Música, habla de que en Herrera la música en el colegio eran 90 minutos. Actualmente, en el 2021, el colegio en el que yo estaba el año pasado tenía la música a 30 minutos. Son 3 veces menos. Hablamos de la música en la enseñanza reglada, no hablamos de la música en enseñanza artística específica. Pero es que las oposiciones que sacan este año, si salen, porque hay una cosa ahí un poco complicada con el tema de la interinidad y demás, si salen, algunas especialidades llevaban desde el 2012 sin salir. Son 10 años sin convocar ciertas plazas de ciertos instrumentos. 10 años. El que está 10 años esperando de brazos cruzados, si tú acabas la carrera con 24, que esperas hasta los 34 sin hacer nada. Entonces, eso es lo que digo de que ese boom que esperaba la generación posterior a la mía, igual han dicho, oye, esto no era lo que me habían contado. Claro. También hay pocos lugares donde se fomente que estudiando música puedes vivir de la música, ¿no? Eso aquí sí se ha visto. Sí se ha fomentado en un momento dado, a lo mejor ahora no tanto, pero antes sí. Claro. A ver, cuando yo estudiaba y posteriormente creo que ha seguido algo parecido, muchos de los que hacíamos música hacíamos otra carrera. Porque tú querías trabajar y si había suerte también en la música. Pero claro, lo dice la profesora del instituto, creo que es, de esta época lo cuenta también, Pilar, que se llamaba. Que además es una mujer que viene de fuera, sí, que se encuentra en Herrera y que ve el cielo abierto y participa en el libro. Claro, ¿no? Ella, bueno, yo la conocí un mes antes, quizás, se brindó a colaborar y genial, porque queríamos dar una visión lo más amplia posible. Entonces, en cualquier centro educativo que se diera música me parecía relevante. Pues Pilar nos cuenta eso, de que ella aquí se encuentra un caldo de cultivo impresionante, que es lo que hace en otros sitios, con más tiempo, para que lo hace más rápido, pero sí habla de ese pequeño pero, que es que muchos padres están agradecidos, que muchas familias están agradecidas, pero como hobby. Que oye, que tampoco está mal, que no pasa nada, que no todo el mundo tiene que dedicarse profesionalmente, pero quizá ahora mismo la realidad actual alimente un poco más ese pensamiento también. Claro. Pero también vemos un montón de personas que sí se han dedicado a la música y han vivido de la música dentro de esta obra. Claro, a ver, yo desde aquí no quiero ni quitar las ganas, pero ni tampoco lanzar por un precipicio a nadie. Tú tienes que estar, a ver, la vida es complicada en cualquier faceta que te mueva. Hablamos de personas de hace más tiempo, no de esta generación. Claro, pero bueno, si miramos un poco más atrás, de la gente con raigambre, Manolo Suárez, por ejemplo, que todavía vive entre nosotros y que dure muchos años,
Él nos habla de que parte del sueldo que ganó, no sé si con 16, 17 años, se fue de voluntario a la Legión, pero se fue de voluntario para seguir estudiando música. Y parte del sueldo, creo que era la mitad del sueldo, se lo gastaba en profesores. Es decir, ya no es que viviera de la música, sino que además le costaba dinero la música. Pero si hablamos de José Suárez, que era el profesor de Ventura Cabeza, la música también le costaba dinero. Ventura ahí, por ejemplo, hace un elogio total de lo que fue su profesor y habla del altruismo de su profesor, etcétera, etcétera. Pasamos de costarle a no costarle, a ganar un poquito, y ahora los que se formen hoy en día, ¿cuál será su futuro? No lo sé. Entonces, por eso yo desde aquí, como esto es un medio público y lo verá mucha gente, ni quito las ganas ni doy ganas. Sí creo que la música, aparte de la función como música pura que pueda tener, es un complemento intelectual importante, es un complemento histórico. Está demostrado, yo el año pasado lo dije en una conferencia, pero no porque lo diga yo, la neuroeducación ha demostrado que la música activa el cerebro completo, que te pone el cuerpo calloso a 100 por hora y que comunica los dos hemisferios. Entonces, como formación integral del ser humano, me parece el complemento ideal. La música se estudiaba en Grecia, la música se estudiaba en Roma, la música siguió formando parte del sistema educativo de la Edad Media y es de las pocas asignaturas que ha formado parte de los últimos 2500 años educativos del mundo occidental. Si nos vamos a otros parámetros orientales o América, etcétera, probablemente también. Pero lo que nosotros conocemos y lo que nosotros nos enseñan en los conservatorios, la música ha estado siempre presente. Entonces digo yo que si Aristóteles y Platón hablaban de la música, oye, por algo sería. Claro, y ahora que hablamos tanto de la inteligencia emocional, de crear esas personas integrales, no personas nada más con conocimientos y con formación, la música forma parte de eso. Claro, yo lo veía necesario antes y lo veo más necesario ahora. Yo no sé si la culpa de la pandemia, pero me da la sensación que el rumbo a veces, que el barco no sabe a dónde va y que vamos apagando los fuegos de lo inmediato sin tener una ruta clara. Pero esa es mi sensación, que el que nos esté viendo puede decir, bueno, este bohemio, yo qué sé. Pero me da también la sensación de los años de que no voy perdido en mi pensamiento. Entonces, la música, pero no la música, la historia, la filosofía, el conocimiento más humanista. Lo que te active el cerebro de una forma o de otra. Sí, y que yo sé que la vida es dura, que la vida es difícil, que tenemos que buscar un sueldo, pero que los valores, que no son los mismos de antes, evidentemente, porque los valores cambian, pero los valores es lo que hace que los seres humanos no estemos a cañonazo limpio unos con otros o que no estemos a pedra limpia los unos con los otros. Entonces, si eso se pierde, que ojalá que no, mal camino llevamos. Y yo no veo otra forma de que eso no se pierda que con el conocimiento y con la educación. Y en ese conocimiento y en esa educación, una parte fundamental, sin duda alguna, es la música. También cuando trabajamos en música, por ejemplo, ahora con el COVID es más complicado, pero se trabaja mucho en coordinación, los niños trabajan en equipos, si a uno le va mal, al resto le va. A mí me decía un director hace muchos años en unos cursos que yo hacía, el nivel de tu orquesta, el nivel de tu banda lo da el peor de los músicos. Así de sencillo, no me vale para nada que tengas 4 estrellas si el peor de los músicos nos da un nivel medio. ¿Qué tenemos que hacer? Arrimar leña con el que va peor, no con el que va mejor. Pues exactamente igual con la escuela, etcétera. Y al final eso, de una forma u otra, pues se traduce en la sociedad también. Quiero pensar, por lo menos. Seguro que sí. Bueno, hablamos ya de la reedición de este libro que tienes aquí y que ha añadido, además de todo lo que ya traía de antes, ha añadido 3 puntos más, que es la reexposición de un sueño, que fue tu presentación del 25 años de Pasión, del disco de Amigos de la Música. Esa presentación fue en 2001. ¿Por qué no se incluyó en ese libro que era de 2004? Claro, probablemente porque yo ni cayera en ello, pero también, a ver, cada uno de los que escribimos un artículo en aquella época, en el 2004. Yo escribí uno bastante largo, me pareció también un poco abusivo. Escribí 2 artículos, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? Si todo el mundo participa con uno, pues ya está. Y en aquella época yo no tenía esa sensación de pasado que igual sí tengo ahora. Bueno, 2001, estaba antes de ayer, a mí nadie me iba a decir que eso se podía perder. Eso se publicó en la iglesia en unas fotocopias malas, con una raya en medio de la fotocopiadora de entonces, y bueno, si la idiosincrasia de un pueblo estaba casi perdido, eso ya ni te cuento. Claro. Buceando en mis archivos personales, lo mismo este verano me aparece eso, yo lo sopeso, digo, ¿aporta algo positivo?
Pienso que sí, porque incluso ahí aparecen cosas de las que yo no era consciente actualmente. Cuando se hacían los conciertos de la velada de San Juan, cuando se tocaba en el fútbol de Herrera con la música, cuando se hacían conciertos barrio a barrio, que llegamos a hacer conciertos barrio a barrio, o lo que es apostar por un sistema de trabajo casi profesional con gente, no sé, hay datos que a mí me parecen relevantes. Como esto se trata de aportar todo lo que esté en nuestras manos, pues bueno, lo consideré necesario. Y también, por añadir un poco más de interés al libro, por decir, oye, vengo vacío de manos, vuelve a ser lo mismo, ¿tiene su valor? Sí, lo tiene. Pero si tengo otra información en la trastienda que estoy guardándomela para después, no. La tengo, me ha parecido, me parece relevante, pues la publico y ya está. Yo no quiero tampoco comerciar con esto, decir, el año que viene la tercera edición y el siguiente, no. Lo que está en mi mano ahora mismo está publicado y si se sale otra cosa, pues bueno, ya está. Pero eso mismo estaba en mis manos ya. Pero como hablábamos también el año pasado, cuando publicaste Músicas Populares, estas obras están vivas y hay que ir alimentándolas, ¿no? Claro, esta en cierto modo alimenta aquella, que en cierto modo alimenta la primera edición de esta, bueno, y ojalá que venga más gente detrás. Sí, ese es el objetivo. El objetivo es que estén vivas y el objetivo es que, bueno, que la gente en cierto modo o al que le interese pueda mantener una conversación con otro de estos, que ese conocimiento no se acabe perdiendo, que esté en el pueblo. Ya te digo una vez más, el precio vuelve a ser, el año pasado con el otro libro me decía gente, ¿lo has puesto muy barato, no sé qué? Bueno, me da igual, vuelvo a insistir una más, prefiero que haya 20 personas más con el libro que 20 menos porque no se puedan permitir pagar un precio altísimo. Yo no vivo de esto. Sí te digo que ya también con los años voy a decir lo que me decía mi madre hace muchos años, chiquillo, en todo lo que te metes le pierdes dinero, por lo menos que no te cueste, por lo menos que no te cueste. Claro. Entonces, salvando el paréntesis de que no me cueste, bueno, ya está, que se mantenga vivo, ojalá. Una vez más, en ese espíritu de viveza, pues aparece el emblema que se creó el año pasado para la cultura herrereña. Que tenemos aquí. Que lo tenemos aquí detrás. Y al que se le añadió después de la conversación con vosotros, los ojos de Astarte, que es la parte que está arriba a la derecha. Y bueno, seguimos, volvemos a reivindicar también las termas romanas, que ahora hace poco he visto publicar una noticia buenísima de que se están adquiriendo terrenos aledaños a las termas. Cada vez parece casi más patente que ahí hay muchas cositas. Más historia. Sí, de exacto. Un punto clave. Exacto. Entonces, bueno, ayudamos también a alimentar esa vitalidad. Otra de las ofertas o de las nuevas ofertas que nos trae esta reedición son fotos que siempre nos gusta ver, porque nos gusta ver a las personas, de gente de amigos de la música, pero en lugares emblemáticos, ¿no? Cuéntame, claro. Más o menos qué lugares son los que se muestran. Yo pongo las de los amigos de la música porque son las que yo tengo y las que a mí me aparecen cuando yo buceo en mis archivos. Igualmente, en esa bondad del siglo XXI, ya te digo que no es comparable con lo que tenemos ahora, el COVID se lo está cargando casi todo, pero los que lo vivieron no lo olvidan nunca, pero hay gente a la que se le olvida que siendo unos meros amateurs, un grupo humano de Herrera, pero este grupo que yo conozco porque yo estaba en él. Habrá, yo qué sé, en esa época también teníamos un campeón del mundo en atletismo, o hemos tenido, me pierdo en el mundo del fútbol un poco, pero seguramente en otras facetas de la localidad haya otros hitos importantes que reseñar. Este verano salió un libro de fútbol, de la historia del fútbol de Herrera, de un compañero de aquí, un vecino, bastante interesante. Yo saco lo que tengo, y a mí una vez más, con la lejanía del tiempo, con el ataque de nostalgia, veo que llenar el Teatro Cervantes, que llenar la Casa Colón de Huelva, que llenar el Teatro Quijano de Ciudad Real. Igual la Caja Rural de Granada tampoco era un espacio de primera categoría, pero los otros sí. O que tocarle en la parroquia de la Asunción en Sevilla, donde tocamos Virgen del Valle, delante de la Virgen del Valle, la escultura original. O tocar en la parroquia de Santiago de Alcalá, que es la sede de la Hermandad del Sol. O tocar en la antigua Catedral de Madrid. O tocar en los Campos de Marte de París. Leche, que nosotros no dejamos de ser aficionados, éramos herrereños de a pie, con alguna gente que se había estudiado música, con otros que no. Yo siempre lo decía, nosotros teníamos en la banda desde bomberos no, desde taxistas, que el bombero era taxista, que ha fallecido recientemente el pobre, a guardias civiles, a electricistas, a fontaneros, y con esa masa humana pues llegamos a un nivel muy, muy, muy interesante. Entonces, una vez más, yo lo que no quiero es que eso ya no solo es que se pierda, sino que la gente joven
A mí hace poco me decía alguien, ay, pues mi niño está ahora en la música, pero ni te conoce. Digo, bueno, si no me conoces, bueno. Si no me conoces, bueno, porque quiere decir que tampoco hago mucha falta. Pero que no me conozca a mí no quiere decir que no conozca lo que hizo un grupo humano o lo que sigue haciendo un grupo humano durante tanto tiempo. Igual que yo me preocupé de rescatar lo que habían hecho los previos a mí y me sigo preocupando. Lo importante no soy yo o las personas o el que sea, lo importante es que esos hitos, a mí me parece un hito el ir a tocar con una trompeta a la huerta en una bicicleta, pues esos hitos que se marcaron en esa época, pues que tampoco pasen al olvido, porque no sé si se volverán a repetir. Y si se repiten, pues, o que esto ayude a que se repitan por lo menos. La historia tenemos que conocerla. Si no nos basamos en nuestra historia, al final, dicen, estamos condenados a repetirla en el buen sentido y en el malo, en la parte mala y en la buena. Pienso que sí. Pienso que sí. Y después también ocurre otra cosa. La historia, si se escribe, se fija. Aunque lo fija pasaba antes por lo oral y probablemente cuando lo fijes no corresponda al 100% a la realidad. Pero si se deja en manos de lo oral, se va transformando hasta un momento que lo que llega es a dudar. Me contaron que, pero no sé. Oye, una fotografía te fija bastante las cosas. Totalmente. Y siempre es bueno. Siempre es bueno mirar atrás, ver a la gente, cómo ha pasado el tiempo, porque son fotografías de ¿qué años? La de los espacios escénicos son todos de primera mitad de principios del siglo XXI, pero no obstante, todas las fotografías que aparecen en el libro, en el tercer añadido que le pongo, que vuelve a ser los códigos QR, igual que hacíamos el año pasado. Te iba a preguntar a ver qué incluía. Claro, en un código QR regalamos el libro del año pasado. Es verdad que no está impreso, que es un PDF, pero bueno, una vez más, el que se compre este y no se haya comprado el otro, pues que diga rescato del año pasado, aunque sea a nivel digital. Pues ahí lo lleva, regalado. La información está. La información está. Y el otro código QR incluye todas las fotografías que aparecen en el libro, antiguas, menos antiguas, y algunas añadidas, son 100 y algo de fotos. Y además tratadas, y además la mayoría rescatadas, y además con cierta calidad. Una vez más, que no se pierda. Yo sé que en algunas páginas web de los amigos de la música tienen algunos, creo que otras bandas también tienen otras, pero bueno, ahí están todas además clasificadas por orquestas, grupos, tunas, bandas, no sé qué. Entonces, ahí tienes el paquete completo, que cada uno que las utilice como mejor vea. Pero una vez más ponemos conocimiento en manos de... ¿Y se pueden descargar esas Se pueden fotos? Descargar, sí. No están limitadas, no están prohibidas, se pueden descargar y que cada uno haga con ellas. Hombre, menos falsearlas. Bueno, este año, curiosamente, por ejemplo, me escribió el presidente de una corporación de aquí de Herrera: oye, las partituras del año pasado que publicaste las puedo utilizar. Digo, por Dios, ese es el objetivo, que a ti te llame y te diga las puedo. O la hermana mayor de otra hermandad, que no voy a dar nombres, pero me pilla un día en la calle y dice: una de las cosas que cuenta en el libro no es exacto como es, porque mi madre estaba con mi padre, que entonces tenía, el padre, uno de los artículos está de la idiosincrasia también. Digo, pues escribe, hay un correo electrónico. Digo, es que justo se puso un correo electrónico, es una vez más lo que mantiene vivo al libro y además que permite que la gente reactive sus propios recuerdos, que si no, pues igual duermen. ¿Recordamos ese correo? ¿Sigue activo? Yo lo miro, sí, musicaspopularasdeherrera@gmail.com. Pues ahí es donde pueden sigue activo. dejar sus experiencias una vez que hayan leído o releído esta obra, hayan visto todo lo que tiene esta reedición de nuevo, y si se les ocurre algo, pues ya tienen el correo. Ahí está. Ya digo que una hermandad, una corporación va a utilizar las partituras y te lo digo porque ha sido reciente. Pues bueno, perfecto. Qué bien. Sí. Deseando es escucharlo. Es el objetivo. Bueno, y José Antonio Quiles, ¿qué tiene en mente a partir de ahora? Porque ya ha parido esta reedición, seguro que no para esa mente. A ver, en mente hay mucho. Lo que pasa es que la vida te deja el tiempo que te deja. Ahí hay mucho. Yo ahora mismo estoy a nivel más investigando, educativo, influencias de luces de colores, y ando ahí metido con temas más profesionales míos. Pero esto que es un hobby, digamos, bueno, es que no te puedo decir nada. Nos va a dejar con las ganas. No, sí me gustaría hacer algo de escritura juvenil. Unir un poco el hobby este que viene un poco con la pandemia, aunque viene rescatado desde antes, con mi profesión, que es la educación, y con mi lugar de residencia actual, que es Herrera, y creo que hay una cosa importante que une todo eso. Pero aparte de eso también,
tengo retrasado, que el año pasado sacamos a relucir lo del libro de la Semana Santa de Herrera, que no es mío, pero que tenemos el archivo y que durante el año hemos trabajado fuerte en él, que hemos contactado este verano con la escritora, que me da pena de que no se publicara. Igual la información que puede ser dañina, pero la escritora nos admite que no fue la intención. Hay mucha historia detrás de ese libro y que en la medida de lo posible vamos a intentar que esa información tampoco se pierda. Pero insisto, no es mío y al no ser mío es muy difícil avanzar con ese libro. Pero que la información está ahí y que tarde o temprano ya veremos cómo lo hacemos. Claro, pero porque es que en ese libro se llegan a decir cosas maravillosas. Se llega a decir que el sistema de cuarteleo de Herrera debería ser patrimonio inmaterial de la humanidad, que es un soñar muy alto. Pero una escritora que te dice eso, evidentemente no le quiere hacer daño al pueblo. Claro. Y si se lo hace, lo que te dice cuando hablas por ella por teléfono es: dime dónde. Claro, porque la mujer está dispuesta. Bueno, ella y un coordinador que tenía, porque de ella era una tesis doctoral, etcétera, era un tema académico complicado. Pero está dispuesta a hacer todo lo posible porque eso hubiera una luz amable, sin ofender. Incluso hablábamos de respetando, aprovecho ahora ya que me lo has preguntado, respetando la ley de protección de datos actual no es la que había entonces. Entonces, evidentemente, habría nombres y apellidos que se dan en ese libro que actualmente no podrían salir. Bueno, no pasa nada, pero por lo menos lo fundamental de la información es esa, que no se llegue a perder. Hay un grupo humano detrás que se lo están leyendo, que lo están mirando, que estamos recogiendo aportaciones y que llegado el momento tendremos que hablar con la persona oportuna, dueña o no dueña de los derechos del libro, pues para ver si se puede sacar de forma, una vez más digo, sin falsear la realidad, que eso es importante, y a lo mejor hay alguna información que pueda doler, pero que el volumen de la obra de verdad que no es dañino. De verdad que no. Bueno, por decir que hay cosas ahí. Hay cosas ahí, pero hablas siempre de un grupo humano. Sabemos tu faceta como investigador, el grupo humano, ¿quiénes son? El grupo humano, si se puede decir, vamos. El grupo humano no voy a decir quiénes son hasta que, si esto llega a la luz pública, sí lo diríamos. Si no, ahora mismo no merece mucho la pena, pienso. Pero que hay, a ver, no un grupo humano amplísimo, un grupo humano de confianza. De hecho, yo entro a ese grupo humano porque tiran de mí. Yo el año pasado tiro de la obra, la veo, me parece interesante, me la he leído de arriba abajo este verano, 2 veces, subrayada, viendo que puede ser ofensivo, que no puede ser ofensivo, que se puede salvar, que no se puede salvar. Por supuesto, con la primera que contacto y pido el teléfono de la escritora, diciéndole: yo no voy a retocar una obra tuya porque a mí me salga de allí. La propiedad intelectual es tuya, esté registrada o no esté registrada en el mismo momento que la escribes. Insisto, esté registrada o no esté registrada. A veces confundimos un plano con el otro. Pero a mí me parece de decencia y de respeto al conocimiento humano que con la primera que contacte sea con ella. Entonces, a partir de ahí, pues seguimos trabajando, pues 4, 5, 6, ahí estamos. Insisto, y no todo el mundo, afortunadamente, lo ve con el mismo ojo. Pero por eso, justo como los 4, 5, 6 que podamos estar releyendo esa obra, somos vecinos de Herrera, igual yo soy el más ajeno porque está más tiempo fuera, pero estos 4, 5, 6 son los que pueden decir qué parte puede ser ofensiva y sobre todo con la gente que no está, o qué parte puede no ser ofensiva. Entonces, si hay un acuerdo entre todos los implicados, pues ya veríamos. Muy bien, pues estamos deseando que esa obra pueda reeditarse también de manos de esta mujer. Ahí sería la primera edición, porque nunca salió a la luz pública. Pero bueno, vamos a ver. También es verdad que las cosas, esa obra es todavía más antigua que esto. Entonces, lo que se contaba en esa época y de la forma que se contaba, ahora no es. De hecho, las hermandades han evolucionado, la gente ha evolucionado, la sociedad ha evolucionado. Ahí se dice, por ejemplo, que el sistema cuartelero de Herrera es en ciertas hermandades machista, pero es que es así. O era así, que ha evolucionado conforme la sociedad ha evolucionado. ¿Desde cuándo se sale el 8M a la calle? 3 años, 4 años, yo me acuerdo de la primera huelga que hubo, me acuerdo además por un tema largo a nivel profesional, pero yo recuerdo que fue hace 4 años, no hace más. Entonces, el sistema cuartelero de Herrera bebe de donde bebe. Claro. Y ya está. ¿Era mejor? ¿Era un pueblo de catetos? No. Bebe de donde bebe, era lo que era, listo. Y que ha evolucionado, pero es también un sistema, esa es la contraparte, igual que era machista, sí, pero que se basa en la confianza mutua de vecinos sobre vecinos, donde tú no tienes que cobrarle a nadie, donde hay una lista donde la gente se apunta y no hay nadie que te controle, aunque en verdad estás controlado. Pero ese sistema yo no lo he visto en ningún sitio. Entonces, vamos a superar lo malo y vamos a quedarnos con lo bueno también, que no pasa nada que te saquen a relucir cosas que no estaban bien y que ahora están mejor.
bueno, que no estaban bien, que en aquella época era lo habitual y sí se veía bien. Ahora hemos evolucionado y no se ven bien, pero... El famoso sesgo de, ¿cómo se ha puesto de moda la pandemia? Sesgo de tiempo, ¿no? Que sí, que queremos arreglar... Claro, cada época tiene su contexto y su razón de ser. Bueno, pues la charla es magnífica, pero tenemos aquí este piano, que no está aquí por casualidad, sino porque hablamos de música, y José Antonio Quiles nos quiere deleitar con lo que pega ahora, ¿no? Estamos en Navidad, este año lo hemos hecho antes que el año pasado, por lo que pega un villancico para desearle a la gente feliz Navidad, que nos respete el virus, que parece que, bueno, lleva un camino ahora un poco más peligrosillo, pero bueno, le deseamos feliz Navidad y buenísimo 2022 con un pequeño villancico a todos los vecinos que nos ven. Pues vamos a dejarle unos minutitos para que se prepare y nos vamos a despedir de todos ustedes con este villancico. Feliz Navidad y que disfruten de estas fiestas de la mejor manera posible, porque el COVID nos sigue dando que hacer. Buenas noches y hasta la próxima.